¿Qué tal? ¿Cómo están, alumnos? Espero que todos se encuentren muy bien. Ahora vamos a empezar con el bloque 5. En esta sesión empezaremos con este tema que se llama razones trigonométricas en el plano cartesiano. Bien, entonces para ello les voy a pedir que sigamos la página 168 de su libro, por favor. Ahí está la definición, ¿sí? Entonces, en la página 169 ahí nos dicen, tenemos cuatro figuras, ¿correcto? En donde tenemos diferentes ángulos. Bueno, vamos a empezar por recordar, aquí tengo un diagrama, en donde empezamos a recordar qué es un plano cartesiano, ¿no? Acuérdense que el plano cartesiano está compuesto por dos ejes, en este caso el eje X, aquí está, y el eje Y, ¿correcto? El eje X es el horizontal, como lo podemos ver, y el eje Y es el vertical, donde se cruzan o intersectan ambos ejes, se llama origen, aquí está, ¿no? Como lo pueden observar. Y entonces, al nosotros intersectar estas dos rectas, en esos dos ejes, mejor dicho, pues formamos cuatro cuadrantes. Acuérdense que los cuadrantes empezamos del primero que es este, y nos vamos en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Hacia acá. Cuadrante uno sería aquí, cuadrante 2 sería este, y luego nos vamos cuadrante 3 hacia abajo y cuadrante 4 hacia, hacia la derecha, ¿no? Y otra vez empezamos hacia arriba, cuadrante uno, ¿no? Y esos son los cuatro cuadrantes con los que se compone un plano cartesiano, ¿no? Entonces, dependiendo, acuérdense del cuadrante, es los signos que yo tengo. Acuérdense que tenemos signos tanto positivos. En un cuadrante voy a borrar todo esto para poner aquí los signos. Acuérdense. Voy a poner los signos. Si aquí eje X va hacia la derecha, quiere decir que es positivo. Y el eje Y va hacia arriba, quiere decir que también es positivo. Entonces, en este cuadrante, tanto X como Y son positivos. Acuérdense que el primero es X siempre y el segundo es Y, ¿no? Este es X y este es Y. Segundo cuadrante, jóvenes, como va a la izquierda el eje, entonces X es negativo y Y va hacia arriba, sigue yendo hacia arriba, entonces es positivo Y. Entonces acuérdense de esos signos porque ahorita los vamos a ver a detalle, ¿no? Ya con las funciones trigonométricas. Después, tercer cuadrante, X sigue yendo a la izquierda, entonces es negativo, y Y ahora va hacia abajo, por lo tanto también es negativo. ¿Sale? Entonces aquí está, X y Y. Cuarto cuadrante y último, X va hacia la derecha, entonces es positivo, y Y va hacia abajo, entonces es negativo. Acuérdense de eso, de esas reglitas, ¿no? Entonces este es X y este es Y. Bien, entonces ya que recordamos estos signos, cómo se comportan, en la página 169, si se fijan, tenemos cuatro ilustraciones o cuatro figuras, que nos dice que todo ángulo se comporta de un lado inicial y un lado terminal. ¿Qué quiere decir esto? Miren, un ángulo parte de aquí, su vértice es este, el origen del plano cartesiano, y el lado inicial, aquí le llaman así, sería de donde parte el ángulo. En este caso, siempre en el eje X positivo o ya sea el eje X negativo. Ahorita vamos para acá, ¿no? Entonces, fíjense, este sería el lado inicial o puede ser el eje X positivo o eje X negativo, ¿no? Y el lado terminal le llaman hasta dónde se abre el ángulo. En este caso, si yo quiero que se abra hasta aquí, este es mi ángulo. Y entonces el lado terminal, ¿cuál sería? Pues donde termina, ¿no? Por eso su nombre lo dice así. El lado terminal, este es el lado terminal, ¿no? Que es donde termina de formarse mi ángulo. En este caso aquí tengo el ángulo que sería este, que vamos a llamarlo ángulo teta, ¿no? ¿Sí? Entonces sí queda claro cuál es el lado inicial. Siempre va a ser eje X positivo o negativo y el lado terminal es hasta donde quiero la abertura de dicho ángulo, ¿no? Entonces, esa es la primera ilustración. La segunda es lo mismo. Voy a borrar esto. El lado inicial sería el mismo, ¿sí? O sea, el eje X positivo siempre. Y el lado terminal en este caso es para el segundo cuadrante, ¿sí? Ahorita estaba en el primer cuadrante, ¿no? Entonces el ángulo está en el primer cuadrante, pero si yo quiero un ángulo en el segundo cuadrante, quiere decir que lo tengo que abrir de aquí, del origen, del lado inicial, hasta por ejemplo aquí, ¿no? Ya estoy en el segundo cuadrante, acuérdense, y entonces aquí está por ejemplo mi abertura de todo mi ángulo, ¿no? Este ángulo, todo este ángulo, lo voy a llamar ángulo teta. ¿Sale? Entonces este es mi lado terminal, ¿no? Y ese es el lado inicial, acuérdense. Ajá. Entonces ahí ese sería en el segundo cuadrante. Para el tercer cuadrante pues sería lo mismo,
Nada más que la abertura de mi ángulo pues es mucho mayor, ya estaría acá, ¿no? Voy a abrirlo, aquí, de aquí, hasta acá, por ejemplo. Entonces el tercer cuadrante, mi ángulo, digo, mi lado terminal sería este, ¿sí? El lado terminal. Y de toda esta abertura sería mi ángulo teta, ¿correcto? Entonces, así sería, ¿no? Siempre parte del lado inicial, que es el eje X positivo. ¿Bien? Y el lado terminal sería el eje X negativo, digo, la abertura, ¿no? Toda esta abertura. Ahorita vemos cuándo se va a ocupar el eje X negativo, ¿no? Que es lo que decía hace un momento. Entonces, bueno, borramos. Y por último, el cuarto cuadrante, ¿sí? Es pues hasta acá, ¿no? Si yo quiero que se abra un ángulo hasta el cuarto cuadrante, pues sería algo así. Y acá estaría mi lado terminal. Así, hacia acá, ¿no? Y entonces mi ángulo teta, pues es todo el ángulo exterior que estoy formando acá. ¿Sale? Entonces lo que dice la página 169, ¿no? Que teta, bueno, va a ser un ángulo en posición normal del tercer cuadrante. ¿Por qué se le dice posición normal? Porque si se fijan, la posición normal de todo ángulo es que parta del semieje X positivo. Así se le llama a todo ángulo en posición normal. O sea, parte de aquí siempre. Todo ángulo en posición normal va a partir de aquí. ¿Sí? Lo voy a dibujar con otro color. Siempre va a partir de aquí y se va a abrir a donde yo deseo, ¿no? Esta es la posición normal. Por eso en todas sus figuras ahí les dicen que el ángulo en posición normal es del cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque la posición normal siempre parte de aquí, del semieje X positivo, y va hacia donde yo quiero. En este caso, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿no? Hasta donde yo quiera. ¿Sale? Entonces, es lo que nos dice, jóvenes, ahí, esa parte, ¿no? Esa teoría. Bien, entonces ya entendiendo eso, de los cuatro cuadrantes y los ángulos en posición normal, nos vamos a la tercera figura. En la página 169, si se fijan, hay otra ilustración abajito, donde ya nos dice el subtítulo razones trigonométricas para un ángulo en posición normal, ¿no? Entonces, miren, lo voy a dibujar para que vean de qué trata esto. Yo tengo un ángulo en el primer cuadrante. Supongamos que tenemos este ángulo en posición normal. Este es el lado inicial y acá tengo el lado terminal, ¿no? Va para acá. Ahí está. Ahí está dibujado, ¿no? Aquí está mi ángulo teta, vamos a ponerlo. Ajá. Y aquí yo tengo una línea punteada hacia abajo. Vamos a puntearla. ¿Por qué está punteada? Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? ¿Qué estoy formando aquí? Fíjense bien. Cuando yo de este punto lo bajo verticalmente, estoy formando un ángulo ¿qué? Pues un ángulo recto, ¿no? ¿Sí? Entonces, se está formando un triángulo rectángulo, si se fijan. Aquí tengo la hipotenusa, en este caso no le ponen H, le ponen R. Esa sería mi hipotenusa, ¿sí? ¿Esta qué medida es? Pues lógicamente es el eje X, ¿no? Pues entonces la distancia X. Y este es el eje Y, por lo tanto esta es la distancia Y, ¿correcto? O sea, no me están dando distancia, solamente estoy identificando que esta es la distancia en X y esta es la distancia en y esta es mi hipotenusa. Por lo tanto, decimos que aquí puedo aplicar perfectamente, ¿qué es esto? ¿Recuerdan? Pues teorema de Pitágoras, ¿no? Esa es la primera clave que debemos de entender. Que si yo tengo un ángulo, en este caso en el primer cuadrante, pues lógicamente voy a tener un triángulo rectángulo, ¿no? Y también, si yo lo trazo en el segundo cuadrante, puedo trazar también el mismo triángulo, pero como en forma de espejo, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, ahorita vemos esa parte. Vamos a enfocarnos en esto del teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice aquí, jóvenes? Para yo formar las funciones trigonométricas que ya conozco, en este caso seno de mi ángulo, coseno y tangente, ¿cómo le hago? Nada más con ver este triangulito yo puedo decir, bueno, la función seno del ángulo es igual a cateto opuesto, que en este caso, ¿quién es el cateto opuesto al ángulo? Pues es y, ¿no? Entonces yo digo, es y sobre la hipotenusa que es, ¿quién? R. Acuérdense que la hipotenusa nunca va a cambiar, siempre va a ser R, ¿sí? Así le nombran aquí, porque es una distancia R al origen, así le están llamando en el libro, ¿no? Coseno. Bueno, coseno yo sé que es cateto adyacente, en este caso es X, que es el lado adyacente, sobre hipotenusa, que es R, ¿sale? Y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo con esas tres funciones trigonométricas?
Yo lo único que hice fue sacarlo de este triangulito, ¿no? Entonces acuérdense, si yo sé estas funciones, pues lógicamente también sé las otras tres funciones, ¿no? Bueno, aquí lo separo y yo digo, ah, bueno, la inversa de seno es cosecante, la inversa de coseno es secante, acuérdense siempre de eso, la inversa de tangente es cotangente. Entonces, si aquí yo digo que seno fue y sobre r, pues cosecante es lo inverso, no lo voy a voltear. Entonces, r, la hipotenusa sobre y, ¿sí? Si coseno fue x sobre r, secante va a ser r sobre x. Ajá. Y si tangente fue y sobre x, pues cotangente va a ser x sobre y. Entonces, fíjense, ya estoy formando las 6 funciones trigonométricas, ¿no? ¿Sí? En base a este triangulito, ya estoy formando las 6 funciones trigonométricas. Entonces, esto es lo básico, ¿no? Comprender todo esto para poder nosotros desarrollar todo el tema. Si nosotros comprendemos estas 6 funciones, pues ya estamos del otro lado casi, ¿no? Entonces, bueno, fíjense bien. En la 170, ahí está todo un rectángulo en azul, donde nos explica ya los signos de cada una de estas funciones, porque cada una de estas funciones tiene un signo, ¿no? Ya sea positivo o negativo. ¿De qué depende? Pues del cuadrante en el que se encuentre. A ver, vamos a ver. Fíjense aquí abajo, lo voy a dibujar.